Convencidos de que los reconocimientos, los homenajes y los agradecimientos se deben hacer en vida, hoy en Radio Express lo hacemos muy especialmente por alguien que hizo parte de un equipo de trabajo en la radio de nosotros. Estoy hablando de Óscar Eduardo Reyes. Podríamos decir que estuvo corto tiempo, pero fue mucho lo que nos aportó a nosotros en la radio y a los oyentes. Llegó a ser muy conocido y ya no le llamábamos Óscar Eduardo, sino el señor tecnología. Óscar, su profesión es hacker ético. ¿Qué es eso? Y sin decir nombres, por supuesto, por respeto, por ética, ofreció sus servicios a muchas empresas nacionales e internacionales. Carlos Omar, buenas tardes. Mi maestro en la radio indiscutiblemente. Un hacker ético es una persona que puede ingresar a otros computadores, pero no como lo hace la mayoría de los ciberdelincuentes, es decir, para hacer daño dentro de un programa de una empresa cualquiera. Entonces, en este caso, los éticos lo que hacemos es justamente todo lo contrario, buscar vulnerabilidades, es decir, buscar alternativas de fracaso en un determinado momento, para cubrir esas vulnerabilidades de tal manera que se proteja definitivamente a la empresa o a la entidad que uno esté justamente en ese momento trabajando. Han sido muchas las empresas, haría yo, digamos, un error si en este momento mencionara a algunas de ellas, pero efectivamente, ahora que no solamente es el acceso a los computadores, sino que es la capacitación, porque hoy en día lo que más importa definitivamente en una empresa es la capacitación de las personas, puesto que las personas son las más vulnerables. Es decir, siempre se ha dicho que las vulnerabilidades de una empresa se descubren por parte de los mismos empleados. Es decir, una clave mal digitada, de pronto escrita en un papelito cualquiera. Es decir, toda una cantidad impresionante de errores humanos. La mayor parte son errores humanos. Como detalle curioso es eso, ¿no? Es que es más el factor humano el que falla en un determinado momento que el factor en sí técnico. En aquel 2005, cuando Óscar Eduardo Reyes, el señor tecnología, se vinculó al programa que hacíamos en Radio Internacional, se llamaba Nuevos Días, él era el de mayor edad del equipo, no el más viejo, lo aclaro. Él era el primero en llegar y lo hacía muy juicioso, con sus notas escritas a mano, en una letra que solo él entendía. Confieso que intentábamos de reojo leerlas, pero no podíamos. Él no llevaba computador. Generó entre el resto de compañeros del programa, que eran mucho más jóvenes que nosotros, una gran empatía. Lo mismo que en los oyentes, quienes por su juventud estaban ávidos de conocimientos tecnológicos. Óscar Eduardo, ¿qué representó para usted eso? Esa fue una etapa muy bonita de mi vida, entre otras cosas porque recién había nacido mi hija. Entonces mi hija era una niña muy joven, por eso me integré yo a ese equipo de jóvenes tan fácilmente. Además resulta muy curioso lo que usted menciona de las notas escritas a mano, porque es que en esa época todavía no existía el Facebook, todavía no existía el Twitter, es decir, todavía no había esas facilidades que hoy en día tenemos. Es más, yo ni siquiera llevaba un computador. Yo recuerdo después cuando usted y yo trabajamos en otra emisora, en Todelar, que una de las cosas que mencionaban los oyentes cuando nos veían a través de las cámaras era justamente eso, de que decían, caramba, pero este señor, ¿cómo sabe que va y habla sin necesidad de tener el computador? Porque es que lo que todo el mundo ha hecho siempre es leer desde el computador. Yo afortunadamente preparaba mis notas con anticipación y allá, en esa letra que usted mismo no entendía, porque la mayor parte de la gente escribe muy a la carrera, y yo era de los que escribía muy a la carrera, así que nadie me entendía mi letra, pero yo sí, y llevaba siempre las notas muy actualizadas. Recuerdo que por esa época hubo un huracán gigantesco en los Estados Unidos y solamente el famoso Katrina, y solamente yo era el que manejaba una cantidad de información a raíz de unas redes, de unas estaciones de radio que funcionaban allá en los Estados Unidos. En fin, Carlos Omar, esa fue una etapa muy bonita, muy agradable. Me sentí muy joven,
gracias a la hija mía y pues en general al apoyo suyo. Ese apoyo suyo fue incondicional en todas las estaciones. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Hoy en Radio Express, en Javeriana Estéreo 107.5 FM, le estamos haciendo homenaje en vida a Óscar Eduardo Reyes, el señor Tecnología, que nos aportó tanto en espacios que hacíamos hace algunos años en otras emisoras FM. Uno de los grandes aportes de Óscar Eduardo, el señor Tecnología, fueron los atajos del teclado. Háblenos de eso. Pues los famosos atajos de teclado es un conjunto de teclas que tocándolas simultáneamente producen cosas como por ejemplo copiar, pegar, como por ejemplo colocar negritas, todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo esa etapa que fue muy bonita, inclusive pues que teníamos que trabajar mucho más fuera de las horas normales, porque yo tenía que despachar cantidades de archivos. Yo recuerdo que enviábamos cantidades impresionantes de notas. Algún día llegaron inclusive a decir que si yo las estaba cobrando. Me llamó muchísimo la atención porque yo nunca cobré por esos atajos, por esas notas que yo hacía. Entonces esa fue una etapa muy bonita, muy productiva de mi vida y muy productiva para las estaciones de radio. Logramos tener tanto en Radio Internacional como en Todelar una cantidad impresionante de oyentes. Qué buena época, y siquiera usted lo recuerda. Óscar Eduardo, después de tantos años de vida, con tanta experiencia y ya casi al final del camino, ¿qué es para usted la vida, señor Tecnología? La vida es una etapa por la que todos pasamos y en donde, como dicen por ahí en algunos atajos, mencionan que todos estamos haciendo la fila para morir. La vida es la etapa más bonita definitivamente del ser humano. Lamentablemente tenemos casos en donde nos enfermamos, en donde tenemos dificultades de salud, en donde tenemos tropiezos de otra magnitud, pues que nos llevan definitivamente a pensar en que ya es prudente parar esa vida. En el caso mío, pues he sido víctima de un cáncer bastante agresivo que hoy en día me tiene, pues, es decir, ya prácticamente viviendo mis últimas horas, porque ya se declaró como una enfermedad incurable, desastrosa y prácticamente ya no tiene sentido. Entonces, tras de eso estamos en este momento. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va. A Óscar Eduardo Reyes, el señor Tecnología, como lo conocimos en la radio, los oyentes también, era el más veterano de nuestro equipo de trabajo, que tuvimos tanto en Radio Internacional como un poco más adelante en 96.5. Indiscutiblemente siempre lo recuerdo como una persona vital, lleno de energía, con una voz fuerte, clara, convincente. ¿Cuál ha sido, en lo personal, su satisfacción más grande? Indiscutiblemente el haber pasado por la radio, es decir, el poder llegar a tener un grupo de personas que, como decía un viejo dicho de alguna cadena, nos oyen y nos creen. Era una época en que realmente la tecnología apenas comenzaba a nacer. Entonces, yo recuerdo que muchas veces criticaban que nos desviáramos del tema y había personas que nos escribían diciendo
Pero por favor, dejen hablar al señor tecnología, déjenlo hablar más tiempo, no se mezclen con otras cosas. Era una época en donde todo el mundo quería saber de tecnología, era un mundo en el que todo el mundo estaba empezando a cargar con los diferentes dispositivos. Yo recuerdo cuando estábamos en Todelar que se lanzó el famoso iPad, que fue toda una sensación una tarde que estuvimos pendientes de ese gran lanzamiento y finalmente entonces entramos a discutir si era importante, si no era importante. Y mire, uno de mis genios que definitivamente yo considero muy, pero muy querido por mí, pues fue Steve Jobs, indiscutiblemente. Mire cómo Apple, a pesar de que sigue siendo líder en ventas, pues de todas maneras, después de la muerte de Steve Jobs, ya no ha habido nuevos emprendimientos, nuevos descubrimientos. Todo se hace sencillamente remozando los antiguos iPhones, haciendo muchísimas más cosas. Mire, una de las cosas que, por ejemplo, fue fundamental en todo este arranque fue el famoso iTouch, en donde por primera vez podíamos llevar la música directamente en nuestros dispositivos. Eso fue toda una sensación. Y yo creo indiscutiblemente que esa tecnología nos ha llevado a donde estamos. Hoy en día definitivamente todo se mueve, más aún, ya no se mueve a través del computador, se mueve a través del celular, del móvil, porque nosotros estamos todo el tiempo conectados, todo el tiempo estamos pendientes, recibimos las noticias en el mismo instante. En fin, la tecnología nos avasalló, nos sigue avasallando y bueno, y qué bueno que que yo haya logrado vivir todavía esta etapa. Es Óscar Eduardo Reyes, un gran señor que apareció en nuestras vidas por allá en 2005, nos acompañó hasta 2007, después nos fuimos a la 96.5 FM y allí estuvo más o menos 1 año o 2 años más aportando en nuestros programas. Y la satisfacción más importante en lo profesional para usted, ¿qué ha sido, Óscar? Yo tuve 2 pasiones en mi vida. Una pasión, la docencia. A mí toda la vida me gustó ser profesor, enseñar. El solo hecho de enseñar, cuando yo aprendí de tecnología, dije, pues aquí hay un filón bien interesante para enseñar a la gente a que aprenda de tecnología, a que aprenda cómo redactar una carta, a que aprenda cómo enviar un correo electrónico, a que aprendan todas estas cosas. Entonces mis 2 grandes satisfacciones fueron la docencia, que la ejercí durante muchísimo tiempo en colegios de Cali, ya en otras áreas como en el caso del inglés y del español, pero cuando ya llegué definitivamente a la tecnología, entonces ya yo hacía todo en la tecnología. Yo reparaba equipos, visitaba clientes, visitaba empresas y las ayudaba a comprar los mejores equipos. Es decir, para mí fueron esas 2 mis grandes pasiones, la docencia y la tecnología. El llegar a la tecnología, aprender a contar tantas cosas y sobre todo aprender a contárselas a tantas personas. Gracias a usted y a Radio Internacional, por supuesto, pues entonces pude llegar ya a un número impresionante de personas al mismo tiempo. Esa fue una grandísima dicha mía. Con la gratitud que le tengo por su aporte como persona y en lo profesional, con un recuerdo que siempre va a estar en mi mente y en mi corazón, quiero, Óscar Eduardo, que le envíe un mensaje a la gente joven. Cuando uno tiene experiencia en la vida y en la profesión, a uno le gustaría dejar algo. ¿Qué le dice usted a la juventud que es tan inquieta y a veces un poco dispersa? Quiero saber el concepto de una persona que ha tenido una familia, que ha sido docente, que ha ejercido una profesión orientada especialmente esta vez a la tecnología, Óscar. Yo creo, Carlos Omar, que lo mejor que yo le puedo desear a la juventud en este momento es que se torne más seria, que deje de estar criticando tonterías
a través de las redes sociales, que tome las redes sociales con mayor, yo diría, seriedad. Es decir, hay una cantidad de cosas que uno las puede transmitir sin ser vulgar. Es decir, ¿qué necesidad hay de estar empleando expresiones desagradables, por ejemplo, dentro de un Facebook o dentro de un Twitter o a través de mensajes? No, dejemos toda una serie grande de mensajes a todo el mundo, que nosotros podamos dejar huella de alguna manera, pero en lo bueno. Es decir, organicémonos en lo bueno. Una de las críticas, por ejemplo, que yo le hago a Twitter es que todo el mundo se escuda en un hashtag, en un @ tulano de tal, y puede creer que tiene el permiso para decir cuánta barbaridad se le ocurra. No, distingámonos por cosas serias, distingámonos por cosas importantes. En la vida lo más importante es la huella que dejemos nosotros, y la huella que dejemos debe ser una huella positiva, es decir, realmente atractiva, que realmente nos marque a nosotros como unas personas diferentes a los demás. Óscar Eduardo Reyes, el señor Tecnología, ha dejado huella. Infinitas gracias desde el corazón, como compañeros que fuimos. Feliz viaje en el tiempo que le queda y gracias por tanto y tan bueno. Muchísimas gracias, Carlos Omar. Usted sabe que usted fue mi maestro en la radio. Me gusta muchísimo haberme iniciado con usted y quizás estar pendiente del fin de mi vida justamente conversando con usted. Es decir, qué bueno el principio y el fin. Ya mi vida está cerca de pasar a otra dimensión. Yo soy muy creyente de esa otra dimensión. Entonces yo pienso que desde ese más allá vamos a seguir pendientes, vamos a estar cuidándolos a todos ustedes. Es decir, me siento como un poquito el papá de los que queden vivos, de los que permanezcan todavía en esta tierra, porque considero que todavía tenemos mucho por hacer. Es más, con la tecnología moderna y los avances que hay, definitivamente vamos a llegar muy adelante. No nos quedemos atrás, sigamos adelante. Gracias, Carlos Omar, por su charla conmigo hoy.